estamos con Wilfredo y con Eliet. Ellos son cuentacuentos en el Museo de los Niños y pues nos van a contar un poquito de su experiencia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos como Okay, gracias por venir. nerviosos. No, estamos muy contentos de estar aquí, gracias. Un cuentacuentos es una persona que, primero, que sea loca o loco, porque creo que para poder estar frente a un montón de público y un público pequeño, porque son niños los que nos van a observar, es como que tienes que estar como que así una persona que sea súper ágil y que tenga una mente así como que de niño más que todo y que le encante divertirse y estar jugando y estar molestando y que sea bromista y no sé, que le fluya como que de imaginación. Un montón. Y de hecho, un cuentacuentos pues es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y realmente nosotros somos cuentacuenteros, esa es como la profesión. Sí, les voy a preguntar que cómo se... ¿A ustedes les dicen en el museo cuentacuenteros? O... Sí, lo que pasa es que, cuentacuenteros es como que la persona física. Ajá. Y cuentacuentos es el show en total, digamos, cuando nosotros estamos frente a los niños en el escenario es como que estamos haciendo un cuentacuentos porque estamos contando el cuento. Pero realmente nosotros somos cuentacuenteros. Ah, ya. ¿Y se necesita algún tipo de entrenamiento o cualquier persona puede ser cuentacuentero? Es difícil, Cuentacuentero. o Sí. sea, cualquier persona puede intentarlo, pero suponete, podemos decir a quien le guste, pero a mí me gusta cantar y no canto. O sea, me gusta cantar, pero no me puedo dedicar a eso, pues, porque definitivamente no es lo mío. Pero, ¿se necesita entrenar? Sí, creo que sí. Sí, hay técnicas, o sea, como cualquier cosa, no sé por todo. ¿Pero esas técnicas ustedes por su cuenta las aprenden o el museo tiene alguien que les va Bueno, guiando? al inicio, cuando iniciamos en todo esto, en todo ese proceso, fue como que lo que Eliet y yo sabíamos, nuestra poca experiencia que habíamos tenido antes en el teatro, Eliet un poco en el baile y un poco en la actuación. Entonces, era como que esa la técnica nada más que nosotros traíamos. Luego, conforme fue avanzando el tiempo, el museo nos fue contratando maestros de teatro que nos dieran un poco de expresión corporal, que es lo que más utilizamos con los niños, porque con los niños hay que tener como que full expresión corporal, porque ellos lo que quieren es, y lo que más observan son tus rasgos físicos, cómo te moves, cómo te reís, que todo lo hagas exagerado. Entonces como que es lo que ellos más observan. Me imagino que captar la atención de los niños va a ser súper difícil. ¿Qué hacen para cuando se pierde el interés, por ejemplo? ¿Y qué hacen para recuperar la atención otra vez? Yo creo que es como que, creo que el show debe de ser pensado de una vez para que los niños no pierdan la atención, porque nosotros cuando iniciamos era así de que nos exigían como que la literatura infantil y que cómo meterle a los niños que tienen que leer y tienen que meterse con un libro, empezar a leer cuentos o todo lo que implique la literatura infantil. Entonces teníamos que buscar la manera divertida y dinámica para hacerles entender eso a los niños. Entonces creo que el show debe ser pensado de una vez para que el niño se divierta. Ajá. Y todo Obviamente. depende también la edad. Ajá. Suponete, pues nosotros tenemos una programación en general y sabemos qué días van a llegar niños de preprimaria, qué días van a llegar niños de primaria, de básicos. Entonces, depende de la edad del niño cómo se hacen las cosas. O sea, sí hemos perdido la atención, contestando tu pregunta, sí, y cuando es, suponete, con niños pequeños, es más expresión. O sea, es mucho más exagerado, es mucho más cómico, podríamos decirlo así, porque sí los movimientos son más exagerados, tu expresión facial es mucho más, o sea, es más allá de un público, suponete, como digo yo, primaria entre sexto y tercero básico, ya no básicos, ¿verdad? Y ya cambia la historia. Sí, un montón. Fíjate que sí, de hecho nosotros tenemos la historia como por temporada, ¿verdad? Tenemos como temporadas, entonces en sí la historia no cambia, pero sí cambia como la actitud nuestra, es diferente. Ah, ya. ¿Y alguna experiencia que les haya pasado? Yo creo Sé que que tienen un montón, pero... como todos los muchísimas. actores y todos los que se dediquen al teatro o algo así, como que hay muchas experiencias, porque primero ningún show, ya sea en cualquier rama del arte, es igual, ¿no? Entonces, pero a ver, una experiencia. Yo les voy a contar. Pues una vez tuve más que todo yo, una experiencia. Estábamos contando un cuento con Wilfredo y nosotros utilizamos micrófonos de mano. Ajá. Y entonces había una parte del cuento donde el cuento se llamaba Tonito, Tonito el ¿verdad? cerdito Tonito que el amaba la cerdito pasión. que amaba la pasión, ¿verdad?
Entonces estábamos ahí y había una parte donde yo rogaba a Tonito que fuéramos a hablar con sus papás para que le dieran permiso de irse a la ciudad y dejar el campo para que él pudiera alcanzar su sueño. Tonito era golpeado. Entonces yo era Susi, era una caballera. Entonces estaba jalándolo y de repente, bueno, yo no sé por qué, pero de repente yo estaba jalando a Wilfredo y Wilfredo como que me dejó ir y con el micrófono me pegué en la nariz. Estábamos empezando el cuento, o sea, empezando la historia. Entonces cuando yo me pegué en la nariz, yo, mira, o sea, salimos, en ese ratito salíamos de escena y yo me quitaba, utilizamos orejitas para eso, ¿verdad? Entonces yo me la quitaba y salía como narradora. Yo me estaba muriendo del dolor realmente, pues. Entonces, no, ahí sí, si hubiera saltado, hubiéramos tenido que parar. Es que el golpe se oyó, realmente yo estaba, bueno, Tonito estaba llorando porque sus papás no lo dejaban salir, ¿verdad? Entonces Tonito estaba llorando y llega Susi y dice, ¿qué vamos a ir a llevar? Entonces ella me asusta y yo, por hacerlo de una manera exagerada y que los niños se rieran, entonces yo me hice mucho para atrás y le pegué con el micrófono. Y se escuchó en todo el teatro, se escuchó el ruido. Entonces el niño entraba entre las piernas, que son unas cortinas que hay en los teatros, entraba y se ponía a llorar. Cuando le tocaba salir se limpiaba las lágrimas y salía otra vez y narraba y contaba. El dolor era tanto que yo no podía dejar de llorar. Entonces yo salía a narrar, pero con las lágrimas hasta aquí, ¿verdad? Entonces yo, entonces pasaba y me tocaba otra escena, entonces cuando entraba yo lloraba ahí y de ahí me secaba y volvía a salir. Cuando terminó el cuento, yo entré al camerino y me tiré al suelo y empecé a llorar. Literalmente el dolor era exagerado, o sea, yo pensé que me había quebrado la nariz. Gracias a Dios, no me la quebró, no me la quebró. Pero te puedo decir que es una de las experiencias en las que después, obviamente, pues yo me reí muchísimo y ahora me río de eso. Los niños que llegan son de colegios, escuelas o llegan con sus papás. Normalmente atendemos niños de colegios y escuelas. Normalmente. Pero siempre tenemos público particular, sobre todo los viernes en la tarde, que a veces celebran cumpleaños ahí en el museo. Entonces tenemos el público particular y es, o sea, sí llegan todos esos niños también. Y los que llegan con sus papás, los papás también participan. Sí, de hecho, pues depende del tema del cuento, depende de la temática del show, porque realmente no es solo un cuento, o sea, no nos dedicamos solo a contar el cuento, sino que es un show completo. O sea, ensayan en un teatro, pues la presentación es en un teatro. Sí, es en el... No es como que sea en una biblioteca. No, digamos, la gente está en el museo, entonces nosotros con él nos vamos al teatro, alistamos todo y se llama a la gente, se invita a la gente para que llegue al teatro y ahí es donde se hace. Es que creo que cuando se oye un show bueno, cuando se oye un cuentos es como, se cree que es agarrar un libro y como aquí, ¿verdad? Y nos ponemos a leer el cuento. No, realmente es un show, es un show completo, como te decía, es en un teatro. El museo pues tiene un teatro y ahí es donde nosotros trabajamos. Una dinámica para que el público interactúe más, de que competimos entre Eliet y yo. Entonces ahí es donde la gente se divierte tanto porque se nos ocurre cada cosa a nosotros para que el público pueda interactuar, porque a veces es muy difícil como que jugar con la literatura, entonces tenemos que buscar ciertas técnicas para poder hacerle entender al niño que eso no es aburrido. Entonces nos ponemos a jugar con refranes, con trabalenguas, y cuando el público es así como que muy animado, entonces se nos extiende el show así como que 1000 horas, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza a interactuar el público con nosotros, porque decimos una adivinanza y los papás dicen, yo qué sé la respuesta, entonces nosotros bajamos del escenario y nos dan la respuesta, hacemos nuestras carreritas y nos ponemos a jugar con el público antes de iniciar como que propiamente el plato principal, que es el cuento en sí. ¿Y estos cuentos, ustedes se los inventan? ¿Son cuentos clásicos o el museo les dice qué cuentos tienen que hacer? Nosotros los escribimos. ¿Ustedes? No, no, yo creo que no, realmente no usamos cuentos clásicos porque son como que de mucha fantasía. Y lo que en el museo se quiere, la filosofía que el museo tiene es no meter al niño como que mucha fantasía, porque no se deja un mensaje claro. Entonces utilizamos mucho la realidad, más que todo fábulas, para que el mensaje sea más claro. Entonces ahí elegimos algún cuento, pero nosotros lo adaptamos, porque no es lo mismo como que un cuento que sea para leer que un cuento que sea para montar.